¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes a los que recién se están conectando. Vamos a empezar con el ejercicio número uno. El enunciado nos dice lo siguiente. Los lados de un triángulo miden 3 metros, 5 metros y 7 metros. El perímetro de otro triángulo semejante al primero es igual a 90 metros. Lo que nos pide es calcular la medida del lado menor del segundo triángulo. Para eso, jóvenes, vamos a graficar dos triangulitos, triángulo número 1 y triángulo número 2. El enunciado señala que la longitud del triángulo número 1, los lados, sus longitudes de los lados, es igual a, el primero es 3 metros, segundo ladito 5 metros y el tercero es 7 metros. ¿Qué señala el enunciado? Nos dice que el perímetro de otro triángulo semejante. Para eso, jóvenes, nos vamos a apoyar de la teoría que hemos analizado hace unas horas, aquí está, nos vamos a apoyar de uno de los criterios de semejanza, el criterio número 3. Jóvenes, si nosotros tenemos dos triángulos semejantes, siempre y cuando se cumplan, ¿qué? Tienen tres pares de lados respectivamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a señalar por acá. Si tenemos aquí un lado que vale A, en el triángulo semejante debe aparecer un ladito que es A por K. Si tenemos un ladito que es C, en el otro triángulo debe aparecer un lado que es C por K. Si tenemos un lado que es B, en el otro triángulo debe aparecer un ladito que es B multiplicado por K. Entonces, siguiendo el mismo análisis, diremos lo siguiente. En este triángulo tenemos un lado que vale 3. Por lo tanto, en el otro triángulo tendremos un lado que vale ¿cuánto, jóvenes? Un lado que vale 3 veces K. Si acá tenemos, alumnos, un ladito que vale 5, en el otro triángulo, ¿qué tendremos, jóvenes? Tendremos un lado que es igual a 5 multiplicado por K. Por último, tendremos el tercer lado. Si a la izquierda es 7, a la derecha tiene que ser igual a 7 multiplicado por K. Profe, ¿y luego qué hacemos? Mira, recuerda este dato que es muy importante. Nos dicen que el perímetro de ese triángulo semejante, es igual a 90 metros. Eso vamos a colocar en nuestra solución. Anotamos aquí, se tiene. Colocamos se tiene y decimos lo siguiente. El perímetro del triángulo número 2, ya sabes que el perímetro lo podemos simbolizar con 2P, del triángulo número 2, de acuerdo al dato del ejercicio, es igual a 90 metros. Pero nosotros también sabemos que el perímetro de un triángulo es igual a la suma de todos sus lados. Sumaremos 3 más 5 más 7. Reemplazamos entonces, el perímetro es igual a 3K, 3K más 5K más 7K, y eso tiene que ser igual a 90. 3 más 5, jóvenes, 8. 8 más 7, 15K. 15K es igual a 90. Por último, ese 15 que está multiplicando pasa a dividir, y con eso encontramos que el valor de K tiene que ser igual a 6. Hasta el momento, jóvenes, ya hemos encontrado el valor de K. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? El enunciado nos pide calcular la medida del menor lado del segundo triángulo. La pregunta del millón, jóvenes, es la siguiente. ¿Quién será el menor? ¿3, 5 o 7? Y ahora sí, vamos a tomar nota de lo que nos indica su compañero Aníbal. El menor sería 3 veces K. Exacto, Fabiana. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Colocamos aquí, por lo tanto. Anotamos por lo tanto, el lado menor, anotamos aquí, el lado menor tiene que ser igual a 3 multiplicado por K. Pero nosotros ya conocemos K. K vale 6. La respuesta sería entonces, jóvenes, 18 metros. Listo. Ahí tenemos la solución del ejercicio número 1. Alumnos, ¿quedó clara la explicación del ejercicio número 1 o hay alguna consulta hasta el momento? Leo sus comentarios en el chat antes de continuar con el ejercicio número 2.
A ver qué nos dicen por acá. ¿Todo claro? Sí, efectivamente, esa es la respuesta. Fabiana, María Fernanda, muy bien, Miguel. 18. Por ejemplo, en este ejercicio hemos utilizado el criterio número 3, ¿no? Pero de ahora en adelante, lo que más vamos a utilizar es el criterio número 1. Como ya les había mencionado en la clase de mediodía, es el criterio más usual. Entonces, si todo está claro, vamos al ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Nos pide calcular la longitud de AD. Tenemos por acá AD, le vamos a asignar una variable, le vamos a asignar X. Luego señalan que ABCD es un trapecio, BC es paralelo con AB. Colocamos aquí BC es paralelo con AD. Listo. También nos dicen que BC es igual a 5 unidades. Longitud de BC, aquí lo tenemos. BC es igual a 5 unidades. Además, QD es igual a 3 veces BQ. Jóvenes, nosotros podemos trabajar este dato de la siguiente manera. Si le asignamos una variable a BQ, BQ es igual a K. Entonces aprovechamos en colocar por aquí longitud de BQ. Eso tiene que ser igual a K. Si BQ vale K, BQ vale K, ¿cuánto vale QD, jóvenes? QD tiene que ser 3 multiplicado por K. Entonces, anotamos aquí, la longitud de QD será igual a 3 veces K. Exacto, Fabiana. Tiene que ser 3 veces K. Profe, ¿y luego qué hacemos? Ahora, lo que yo les había mencionado hace unas horas en la clase del mediodía fue que debemos buscar triángulos semejantes. ¿Cómo encuentro triángulos semejantes? Cuando observo que dos triángulos comparten como mínimo dos medidas angulares. ¿Cómo hago que aparezcan esas dos medidas angulares? Nos vamos a apoyar del siguiente teorema, jóvenes. Voy a resaltar esta parte de la gráfica y tú me vas a señalar qué teorema es. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas qué teorema es esa línea que estoy sombreando de color amarillo? ¿Qué teorema representa? Ese es el exacto. Muy bien, Fabiana. Ese es el teorema de la Z. El teorema de la Z nos indica lo siguiente. Si este angulito es alfa, este ángulo también tiene que ser alfa. Eso es lo que señala el teorema de la Z. Entonces pasamos todo a limpio y diremos que la medida de este ángulo es alfa. Por lo tanto, por el teorema de la Z, la medida de ese angulito también tiene que ser igual a alfa. Siguiente paso, vamos a apoyarnos de este ángulo. A este ángulo yo le voy a llamar beta. Por ángulos opuestos por el vértice, este angulito también tiene que ser igual a beta. Ahora, analiza este triángulo que voy a pintar. En ese triángulo que estoy sombreando tenemos alfa y beta. Analiza este triángulo que voy a sombrear. En ese triángulo que tenemos alfa y beta. Por lo tanto, jóvenes, esos triángulos, ¿cómo son? Semejantes. Muy buenas tardes, Imanol. ¿Qué tal, hijo? Preguntaba lo siguiente. Si esos triángulos comparten dos medidas angulares, eso quiere decir que esos triángulos son semejantes. Anotamos eso en nuestra solución, jóvenes. Borramos esto y eso es lo primero que debemos anotar en nuestra solución. Colocamos el triángulo BQC, el triángulo BQC, no te olvides, semejanza se simboliza de esta manera, curvita de la ñ. El triángulo BQC es semejante al triángulo DQA. Ahí está. Esos triángulos son semejantes. Profe, ¿luego qué hacemos? Luego debemos relacionar nada más. ¿Cómo relaciono? Puedes empezar en el triángulo pequeño o en el triángulo más grande. Yo voy a empezar en el triángulo pequeño. Empiezo a trabajar con alfa. Digo que frente a alfa, ¿quién se encuentra? Frente a alfa se encuentra acá. En el triángulo más grande, frente a alfa, ¿quién se encuentra? 3 veces K. Anoto entonces, frente a alfa se encuentra acá.
Y en el triángulo más grande, frente a alfa, se encuentra 3 veces K. Y eso será igual. Mira, ya trabajamos con alfa, ahora trabajemos con beta. Empezamos en el triángulo pequeño, regreso al triángulo pequeño para trabajar con beta. Frente a beta, ¿quién se encuentra? Frente a beta se encuentra 5. En el triángulo más grande, frente a beta, ¿quién se encuentra? Frente a beta se encuentra X. Y jóvenes, debemos desarrollar simplemente esta igualdad. Correcto, Imanol. Simplificamos K arriba, K abajo. Aquí nos quedaría 1. Multiplicamos en aspa, X por 1, eso nos da X. 3 por 5, 15. No te olvides de las unidades. La respuesta del ejercicio tiene que ser igual a 15 unidades. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos la solución del ejercicio número 2. Hasta aquí, jóvenes, preguntas, consultas, dudas, inquietudes o todo ha quedado claro. Leo sus comentarios en el chat antes de continuar con el ejercicio número 3. Me alegra que ya somos más. Ya son 14 participantes. Asumo que sus compañeros se irán conectando en el transcurso de la hora. A ver, alumnos, me escriben en el chat, por favor, para poder continuar con el ejercicio 3. Gracias por la confirmación. No hay dudas, no hay preguntas. Vamos entonces con el ejercicio número 3. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 3? El problema 3 nos dice, calcula el valor de X en el siguiente gráfico. Nos piden calcular la longitud de este segmento S. Repito, para desarrollar este tipo de ejercicios, debemos encontrar triángulos semejantes. Y en este gráfico tenemos dos triángulos. Este triángulo que estoy pintando, el triángulo TEC, y tenemos el triángulo más grande, ¿no? El triángulo ABC. Veamos qué elementos tienen cada uno de esos triángulos. Por ejemplo, el triángulo más pequeñito cuenta con el ángulo alfa. El triángulo más grande también cuenta con el ángulo alfa. Quiere decir que ya comparten un ángulo, jóvenes. Pero para que sean semejantes, necesito que esos triángulos compartan por lo menos dos ángulos. Debo observar en dónde debo ubicar a ese segundo ángulo. ¿Te parece si ese angulito lo ubicamos por acá? Señalamos que ese angulito sea beta. Y ahora analizamos nuevamente. Mira, en este triángulo pequeñito tenemos alfa y beta. En el triángulo grandote tenemos alfa y tenemos beta. ¿Eso qué indica, jóvenes? Eso indica que esos triángulos son semejantes. Vamos a anotar eso en nuestra solución. Colocamos aquí el triángulo CBA, el triángulo CBA es semejante al triángulo CED. Esos triangulitos son semejantes, jóvenes. Profe, ¿cuál es el siguiente paso? Debemos relacionar, pero aquí debemos resaltar algo. Vamos a trabajar con alfa. Vemos que frente a alfa está 2 unidades y en el triángulo más grande, frente a alfa se encuentra 10 unidades. Hasta ahí vamos bien. Con alfa podemos trabajar, pero analiza beta. En el triángulo pequeño, a beta no se le pone nada. Y en el triángulo más grande, a beta, mira, no se le pone nada. No hay longitud, no hay dato. Quiere decir que beta no me ayuda a desarrollar el ejercicio. Debo trabajar con otro ángulo que no sea beta. En este tipo de casos, jóvenes, vamos a apoyarnos de un tercer ángulo. Eso es lo que comentamos hace unas horas. Debemos apoyarnos de un tercer ángulo si el ejercicio lo requiera.
Entonces vamos a ubicar un tercer ángulo por acá. Añadimos este angulito, al cual yo le voy a llamar ángulo teta. En el triángulo pequeño tenemos beta, alfa y teta. En el triángulo más grande tenemos beta, alfa, este ángulo obligatoriamente que debe ser, jóvenes, ese ángulo obligatoriamente tiene que ser igual a teta. Señalamos entonces la medida de ese angulito tiene que ser igual a teta. Listo. Y ahora sí, vamos a observar a ver si teta me ayuda a desarrollar el ejercicio. Sí, efectivamente, frente a teta en el triángulo pequeño está X, y en el triángulo grandote frente a teta, ¿quién se encuentra? 5. Entonces, con teta sí puedo trabajar. Desarrollemos el ejercicio. Empecemos a trabajar con alfa en el triángulo pequeño. Frente a alfa, ¿quién se encuentra? Frente a alfa se encuentra 2 unidades. Colocamos aquí 2 sobre. En el triángulo más grande, frente a alfa, ¿quién se encuentra? 10 unidades. Coloco por acá 2 sobre 10. Luego, ya trabajamos con el ángulo alfa, ahora trabajemos con el ángulo teta. En el triángulo pequeño, frente a teta, ¿quién se encuentra? X. Coloco por acá, X. Y en el triángulo más grande, jóvenes, frente a teta, ¿quién se encuentra? Frente a teta se encuentra 5. Entonces sería X sobre 5. Desarrollamos esta igualdad, jóvenes. Desarrollamos esta igualdad. Exacto, muy bien, Imanol. Esa sería la respuesta. Muy bien, María Fernanda. Multiplicamos en aspa, nos quedaría que 10x es igual a 10. Por lo tanto, exacto, Fabiana. La respuesta del ejercicio tendría que ser igual a 1. No te olvides de las unidades. La respuesta sería una unidad. Correcto, Miguel. Ahí tenemos la respuesta, jóvenes, del ejercicio número 3. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta el momento? Los leo en el chat. No leo ninguna consulta, jóvenes. Hasta el momento, vamos al ejercicio número 4. A ver, les doy un spoiler de su actividad que tienen para esta semana. El ejercicio número 3 y el ejercicio número 4 son problemas muy parecidos a los ejercicios que encontrarán en la actividad de esta semana. Así que préstenme mucha atención, alumnos. Préstenme mucha atención en la solución de este ejercicio número 4. El problema nos dice, en la figura, calcule el valor de X. Repito, en este tema de triángulos semejantes, semejanza de triángulos, debemos encontrar dos triángulos que por lo menos compartan dos medidas angulares. Analizamos la figura y vemos que tenemos un triángulo pequeñito y tenemos un triángulo grandote. En ambos triángulos podemos apreciar que tienen como medida angular ese angulito phi. Nos faltaría otra medida angular y lo que se suele hacer, jóvenes, es ubicar un ángulo en el vértice que tienen en común ambos triángulos. Le asignamos cualquier variable, yo le voy a asignar la variable beta. Ahí está. Y analizamos el triángulo pequeño. Tenemos beta, phi. El triángulo grandote, beta, phi. No se diga más, esos triángulos son semejantes. Anotamos eso en nuestra solución. Vamos por acá, colocamos el triángulo EBD es semejante al triángulo CBA. Esos triángulos son semejantes, jóvenes.
¿Cuál es el siguiente paso? Debemos ahora relacionar, pero un momento. Veamos si los ángulos que tenemos nos van a ayudar a desarrollar el ejercicio. Por ejemplo, Phi sí me ayuda a desarrollar el ejercicio, frente a Phi está 3, frente a Phi se encuentra todo AB, que sería la suma de X más 4, ¿no? En el caso de beta, podemos observar que en el triángulo pequeño, frente a beta, no hay nada. En el triángulo grandote menos, no hay nada. Entonces beta no me ayuda a desarrollar el ejercicio. ¿Qué hago, jóvenes? ¿Qué hago si beta no me ayuda a desarrollar el ejercicio? Utilizamos el tercer ángulo. Llamamos un ángulo más. Si ya tenemos beta, phi, voy a llamar este angulito alfa. En el triángulo pequeño tenemos phi, beta, alfa. En el triángulo grandote tendríamos phi, beta, y este ángulo tendría que ser alfa. Ubicamos entonces por acá. La medida de este ángulo obligatoriamente tiene que ser alfita. Profe, ahora sí podemos relacionar, sí. Empecemos a trabajar bien con phi o bien con alfa. Yo voy a empezar con phi. En el triángulo pequeño, a phi se le opone 3 unidades. Colocamos 3. Sobre, en el triángulo grandote, a phi, ¿quién se le opone? A phi se le opone todo a más b. Todo AB, que sería X más 4. Anoto entonces por acá. Eso sería X sumado con 4. Lo igualamos. Luego, ya trabajamos con phi, ahora trabajamos con alfa. En el triángulo pequeño, porque ahí empezamos a trabajar con phi, frente a alfa, ¿quién se encuentra? 4. Sobre, en el triángulo grandote, frente a alfa, ¿quién se encuentra? Se encuentra todo BC. Y eso es igual a la suma de 3 más 5. 3 más 5, 8. Eso sería 4 sobre 8. Puedes simplificar si deseas o también multiplicas de frente. No vamos a simplificar. Cuarta 1, cuarta 2. Multiplicamos en aspa. 2 por 3, eso me da 6. Y acá tendríamos x más 4 por 1. Eso es x más 4. Ese 4 que está sumando pasa a restar. Jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? Exacto, Fabiana. Respuesta del ejercicio. X tiene que ser igual a 2 unidades. Y listo. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 4, jóvenes. Hasta el momento, alumnos, ¿cómo va la solución de los ejercicios? ¿Está clara la explicación? ¿Se entiende o hay una pregunta hasta el momento? Te doy unos segundos para que me escribas en el chat si hay alguna consulta, si hay alguna duda. Ok, jóvenes, gracias por sus confirmaciones. Vamos al problema número 5. Avíseme con confianza, jóvenes. Profe, está yendo muy rápido, más despacio. Explicamos paso a paso, un poquito más lento. Si me confirman, profe, todo va muy bien, seguimos entonces. Me avisan cualquier cosa en el chat. A ver, el problema 5 nos dice del gráfico, calcule, determine el valor de X. Como en los ejercicios que ya hemos desarrollado, alumnos, la idea es encontrar triángulos semejantes. Cuando yo defino que dos triángulos son semejantes, cuando comparten por lo menos dos medidas angulares. Ahora, el detalle está en encontrar cuáles son esos triángulos. Ese es el detalle. ¿Cuáles serán esos triángulos? Por ejemplo, nosotros nos vamos a apoyar de ese ángulo recto, de ese ángulo de 90 grados. Vamos a ubicar por acá. Si ese ángulo vale 90, ese angulito que es el complemento también tiene que ser 90. Si este ángulo vale 90,
ese angulito también tiene que ser igual a 90. Ahí está. Siguiente paso, jóvenes. Siguiente paso. Vamos a asignar algunos valores. Por ejemplo, a este ángulo yo le voy a llamar angulito beta. A ese ángulo yo le voy a llamar ángulo beta. Y en este triángulo que estoy pintando, diré lo siguiente. Tenemos beta, tenemos 90, a este ángulo yo le voy a llamar alfa. Beta 90 alfa. Vamos a borrar todo esto y anotamos aquí. Beta 90, este angulito tiene que ser igual a alfa. Eso en el triángulo rectángulo BHC. En el triángulo rectángulo BEA tenemos beta, tenemos 90 y obligatoriamente este ángulo tiene que ser igual a alfa. Jóvenes, en esos triángulos tenemos, mira, alfa y beta y por acá tenemos alfa y beta. Esos triángulos comparten dos medidas angulares, por lo tanto, son triángulos semejantes. Anotamos en nuestra solución lo siguiente. El triángulo rectángulo AEB es semejante al triángulo rectángulo CHB. Ahí está. Tenemos nuestros triángulos semejantes. ¿Cuál es el siguiente paso, jóvenes? Ahora simplemente tenemos que relacionar. Vamos a analizar con qué ángulos podemos trabajar. En el triángulo AEB, frente a alfa se le pone 2. En el otro triángulo rectángulo, frente a alfa se encuentra 3. Con alfa podemos trabajar. Ahora veamos con beta. Frente a beta, no hay nada. En el otro triángulo, lo mismo. Frente a beta, no hay nada. HC no tiene valor. AE tampoco, no conocemos sus longitudes, por lo tanto, beta no nos ayuda a desarrollar el ejercicio. Profe, ya utilizamos alfa y utilizamos beta. ¿Qué otro ángulo utilizo? Jóvenes, nos apoyamos de ese ángulo recto, de ese ángulo de 90 grados. Veamos, frente a 90, sí, tenemos todo BC, 2 más X, y en el otro triángulo, frente a 90, tenemos todo AB, 2 más 3, 5. Entonces, vamos a trabajar con alfa y 90. Empecemos con el triángulo AEB. En ese triángulo AEB, frente a alfa se encuentra 2. Colocamos aquí 2. Sobre, en el triángulo CHB, frente a alfa, ¿quién se encuentra? Frente a alfa se encuentra todo AB, solo sería BH, ¿no? BH nada más. Todavía no trabajamos con 90, solo sería BH, que sería 3. Entonces decimos, esto es 2 sobre 3. Listo. Para trabajar con 90, regresamos al triángulo AEB. En el triángulo AEB, frente a 90, ¿quién se encuentra? En ese triangulito, frente a 90, se encuentra todo esto que sería 2 más 3, 5. Anoto por acá, sería 3, ¿no? Hay un lapsus de lápiz, eso sería 3. Ahora sí. Frente a 90, se encontraría 5. Vamos al triángulo CHB. En ese triángulo CHB, frente a 90, ¿quién se encuentra? Frente a 90 se encuentra todo BC. ¿Y cuánto vale BC? 2 más X. 2 más X. Ahí está, jóvenes. Esa sería nuestra igualdad. Desarrollamos esta igualdad, multiplicamos en aspa, nos quedaría 2 por 2, 4, más 2 por x, 2x, y eso es igual a 3 por 5, 15. Ese 4 pasa a restar. Profe, no sale, tú confía en mí. 15 menos 4, 11. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 6,5. No hay unidades, por lo tanto lo dejamos tal y como está. 6,5, 5,5, ¿no? 5,5. 5,5 sería la respuesta de el ejercicio número 5. Claro, o 11 medios, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. 5,5 o 11 medios. Jóvenes, problemita resuelto. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Listo, jóvenes, no hay dudas. Vamos entonces por el ejercicio número 6. La idea es llegar hasta el problema número 8 como máximo, ¿eh? Vamos al problema 6. Nos dice, del gráfico calcule el valor de X. Para desarrollar este ejercicio, jóvenes, debemos recordar un poco lo que hemos analizado en el tema de segmentos proporcionales. ¿Te acuerdas que cuando nosotros teníamos un triángulo y en ese triángulo trazábamos nuestra bisectriz interior? Si este angulito es alfa, este angulito es alfa. Colocábamos esto es A y esto es B. Jóvenes, si eso vale A, si ese segmento vale A, ¿cuánto vale este segmento? ¿Te acuerdas? Y si este segmento es B, ¿cuánto vale este segmento? Te leo en el chat. Lo analizamos en el tema de segmentos proporcionales. Repito, si eso vale A, ¿cuánto vale este segmentito? Y si esto vale B, ¿cuánto vale este segmento que estoy resaltando? Muy bien, Fabián, excelente. Correcto. Su compañera nos dice, profe, si eso vale A, eso tiene que ser A multiplicado por K. Si esto vale B, este segmento tiene que ser B multiplicado por K. Eso vamos a aplicar en el ejercicio número 6. Regresamos por acá, borramos esto y lo aplicamos en el ejercicio número 6. Pero hay un detalle, mira, si esto es 9 y esto es 6, podemos incluso simplificar. Si es 9, tercia 3. Si es 6, tercia 2. Entonces podemos anotar, si eso es 9, esto es 3K. Si esto es 6, esto es 2K. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso, jóvenes? Vamos a anotar los siguientes angulitos. Por acá voy a anotar que este angulito es alfa. Anotamos que ese ángulo es alfa y diremos lo siguiente. En este triángulo pequeñito, tenemos alfa y tenemos 90. Dos medidas angulares, alfa y 90. En el triángulo grandote, también tenemos alfa y también tenemos 90. Quiere decir que esos triángulos rectángulos, ¿cómo son, alumnos? Son semejantes. Colocamos en nuestra solución el triángulo rectángulo AHF es semejante al triángulo rectángulo AS. Y listo. Esos triángulos son semejantes. Una vez que ya encontramos a esos triángulos semejantes, debemos relacionar. Empiezo en el triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, a alfa se le pone 3 y en el triángulo grande, a alfa se le pone x. Anotamos entonces por acá. Esto es 3 sobre x. Y esto tiene que ser igual. Ya trabajamos con alfa, ahora trabajemos con 90. En el triángulo pequeño, a 90 se le pone 3K. Coloco 3K sobre, en el triángulo más grande, a 90, ¿quién se lo pone? A 90 se le pone todo AC. Y eso sería la suma de 3K más 2K. Y eso nos da 5 veces K. Multiplicamos en aspa, pero antes simplificamos. K con K se van, multiplicamos en aspa. Me quedaría 3x es igual a 15. Por lo tanto, jóvenes, ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuál sería la respuesta del ejercicio? 15 entre 3, eso nos da 5. Y listo. Problema resuelto, jóvenes. Ahí está la solución del ejercicio número 6. A ver, por acá me dicen, profe, ¿por qué se coloca 3K y 2K? Ah, ya lo podemos simplificar por el siguiente motivo. Mira, si nosotros colocamos 9K, a ver, vamos a anotar aquí, 9K y 6K, ¿de acuerdo? En vez de colocar 3K, vamos a colocar 9K, ¿de acuerdo? Colocamos 9K. Y en vez de colocar 5K, vamos a colocar 9 más 6,
15 sobre 15K. Ahí está. Si nosotros simplificamos esto, mira, K con K se van. Tercia, 3. Tercia, 5. Mira qué hemos obtenido. Hemos obtenido lo mismo. Por ese motivo, como va a salir lo mismo, podemos trabajar con la forma simplificada. Exacto. Pero la idea es que simplifiques. Si le sacas mitad a los dos, le sacas mitad. Si le sacas tercia, también le sacas tercia a los dos. Por eso estamos trabajando con la forma simplificada. ¿Quedó claro? ¿Se entendió esa parte ahora sí? Listo, excelente. Listo, jóvenes, ahí está la solución del ejercicio número 6. Vamos ahora al problemita número 7. A ver, jóvenes, ¿qué nos dice el ejercicio 7? Acá hay un detalle. Acá hay un detalle. Vamos a completar el ángulo recto que falta. Ustedes saben, la computadora no es perfecta, la computadora se equivoca. Ahí está. Completamos ese ángulo recto. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos pide calcular el valor de X si AE es igual a ED. Vamos a asignar esos valores. Por acá tenemos AE. A ese segmento le vamos a colocar puntito. Podemos colocarle puntito. Y ese segmento ED también le vamos a asignar puntito. Listo. Desarrollemos el ejercicio. Como esos dos segmentos tienen la misma longitud, podemos darle cualquier valor. Yo le voy a asignar A minúscula y por lo tanto eso también tiene que ser A minúscula. Encontremos nuestros triángulos semejantes, jóvenes. Por ejemplo, vamos a anotar aquí que este angulito es alfa. Si ese ángulo vale alfa, alfa 90, a este ángulo le colocamos beta. Alfa 90 beta. Esta gráfica es muy conocida, jóvenes. Lo hemos visto en el tema de congruencia de triángulos hasta el cansancio. Esto es beta, esto es 90, este angulito obligatoriamente tiene que ser alfa. Y si esto es alfa y esto es 90, este ángulo tiene que ser igual a beta. Completamos entonces esas medidas angulares. Por acá debe estar alfa y por acá se debe encontrar beta. Listo. Ahora sí, vamos a señalar que el triángulo número 1 es semejante al triángulo número 2. Alfa, alfa y beta comparten dos medidas angulares, se repiten dos medidas angulares, por lo tanto, el triángulo rectángulo BAE tiene que ser semejante al triángulo rectángulo EDC. Listo. Ahora relacionemos, jóvenes. ¿Cómo vamos a relacionar esos angulitos con sus lados correspondientes? Por ejemplo, podemos empezar a trabajar con alfa. En el triángulo BAE, frente a alfa, ¿quién se encuentra? Se encuentra A. Anoto por aquí. A sobre. En el triángulo de EDC, frente a alfa, ¿quién se encuentra? Frente a alfa se encuentra 8. Entonces tendríamos A sobre 8. Y eso será igual. En el triángulo BAE, frente a beta, ¿quién se encuentra? Se encuentra 2. Coloco por acá 2 sobre. En el triángulo EDC, frente a beta, ¿quién se encuentra? Frente a beta se encuentra A. Multiplicamos en aspa, ¿no? Multiplicamos en aspa. Exacto, muy bien, muy bien. El producto nos daría 16.
A por A cuadrado, y eso es igual a 16. Por lo tanto, A cuadrado es igual a 16. El valor de A tiene que ser 4, ¿no? En geometría no tomamos la raíz negativa, solo la positiva. A tiene que ser igual a 4. Listo. Pero hay un detalle, a mí no me está pidiendo A. Lo que me pide el ejercicio es determinar el valor de X. Y da la casualidad que X equivale a ¿cuánto? A más A, 2 veces A. Si X vale 2 veces el valor de A, yo conozco que A vale 4. Por lo tanto, jóvenes, 2 por 4, tu respuesta sería igual a 8 centímetros. Ahí tenemos la solución del ejercicio número 7, jóvenes. Problema resuelto. Alumnos, dudas, consultas, preguntas o todo claro hasta el momento. Avísame por favor en el chat. Ya nos falta solo un ejercicio y finalizamos, jóvenes. Solo un ejercicio y finalizamos. Ya terminamos, ya terminamos. Te doy unos segundos para que me escribas sus comentarios en el chat por si hay alguna pregunta. Si no, vamos de frente al ejercicio número 8. Gracias por la confirmación. Finalizamos con este ejercicio número 8. A ver, déjame revisar los datos si son los mismos. ABCD 82X. Sí, calcule el valor de X. Nuevamente repito, para desarrollar este ejercicio necesitamos encontrar triángulos semejantes. Vamos a asignar el siguiente valor a este ángulo, le vamos a asignar alfa. Tenemos alfa, a este angulito le vamos a llamar beta. Alfa, beta. ¿Con qué fin estamos colocando alfa y beta? Mira, alfa, 90, beta. Esa es la intención, tener los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo, alfa y beta. Ahora observa este triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos agudos es beta. Por lo tanto, obligatoriamente, el otro ángulo agudo tiene que ser igual a alfa. Observe este triángulo rectángulo que estoy pintando. Uno de sus ángulos agudos es alfa. Entonces, su otro ángulo agudo tiene que ser igual a beta. En el triángulo rectángulo, voy a colocar aquí. Observa el triángulo rectángulo BAD. En ese triángulo rectángulo BAD tenemos alfa y beta. Son los ángulos agudos que puedo observar en ese triángulo rectángulo. Observa el triángulo rectángulo. Ahora hemos puesto BAD, CADC. Vamos a llamarlo así. Triángulo rectángulo ADC. En ese triángulo rectángulo ADC tenemos alfa y también tenemos beta. ¿Comparten dos medidas angulares? Sí, por lo tanto esos triángulos son semejantes, jóvenes. Si son semejantes, no se diga más, empecemos a relacionar. En el triángulo BAD, frente a alfa, ¿quién se encuentra? Frente a alfa se encuentra X. Anoto por acá, X. Sobre. En el triángulo ADC, frente a alfa, ¿quién se encuentra? Frente a alfa se encuentra 2. Esto es X sobre 2. Igual. En el triángulo BAD, frente a beta, ¿quién se encuentra? Frente a beta se encuentra 8. En el triángulo ADC, frente a beta, ¿quién se encuentra? Frente a beta se encuentra X. Anotamos entonces, esto tiene que ser 8 sobre X. Y listo. ¿Qué nos queda por hacer? Multiplicar. Exacto. Esa sería la respuesta, Fabiana. Por lo tanto, se tiene que X al cuadrado es igual a 16, ¿no? Primero colocamos X al cuadrado es igual a 16. 2 por 8, 16. Ahora sí, raíz positiva, eso sería 4. Como no hay unidades, simplemente lo dejamos con 4. Alumnos, 4 sería la respuesta del ejercicio número 8. Ojo, antes que se retiren, voy a dar todavía una pequeña explicación del
ejercicio número 4 de la actividad. Sí, claro. Vamos al ejercicio 7, ahí está. Ahí está el problemita número 7. ¿Me avisas, Imanol, para dar la explicación del ejercicio número 4 de la actividad de esta semana? Listo, gracias. A ver, jóvenes. Veamos la actividad de esta semana. La actividad se encuentra en esta sección, jóvenes, por si acaso. Vamos a cambiarle la fecha. Aquí está. Esos son los ejercicios que van a trabajar ustedes. Ahí está. Problema 1, súper sencillo, similar a lo que hemos visto en los problemas aplicativos. El ejercicio número 2 y el ejercicio número 3, muy similares a los que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Se acuerdan que les mencioné que hay problemas parecidos? Ahí están. Problema número 2, problema número 3. Ahora, con respecto al ejercicio número 4. Para desarrollar ese ejercicio necesitamos aplicar un teorema, una propiedad. Y esa propiedad la vamos a aplicar en este momento. A ver, utilizamos esta gráfica, este espacio. ¿Qué señala la propiedad para desarrollar el ejercicio número 4? Si nosotros tenemos una gráfica muy parecida a esta que estamos dibujando. Ahí está, por acá tenemos un ángulo recto, por acá tenemos otro ángulo recto, y por acá trazamos una perpendicular, 90 grados. Luego, vamos a asignar a la longitud de este segmento, le asignamos A minúscula, a la longitud de este otro segmento le asignamos B minúscula, y a esto le vamos a llamar X. Nosotros podemos calcular, determinar el valor de X en función de A y B. ¿Cómo es eso, profe? Anotas aquí. X es igual al producto de A con B, A multiplicado por B, y esto sobre la suma A más B. Y listo. Con esa formulita, jóvenes, yo puedo desarrollar el ejercicio número 4 de la actividad de esta semana. Espero y se puedan apoyar de esa formulita, jóvenes. Apliquen esta fórmula para desarrollar el ejercicio número 4 de la práctica. Ahora sí, vamos a dar por finalizada la grabación